Chicos, ¿ya están viendo las diapositivas? Sí, Ángela, ya voy a iniciar entonces, porque ya se puso a grabar. De acuerdo. Si quieres, ponla entonces en modo presentación. Listo, buenos días. Entonces vamos a dar inicio a la exposición. A nosotros nos correspondió hablar sobre fenilcetonuria y nos vamos a basar principalmente en el artículo Las directrices europeas completas sobre fenilcetonuria, diagnóstico y tratamiento. Y el grupo está conformado por Ever David Usta de la Peña, María Fernanda Valero, Ángela María Villamizar y quien les habla, Silvia Fernanda Zapata. ¿Las puedes pasar, por favor? Ángela, ¿la puedes pasar, Un por favor? momentito. Dale. Listo. Bueno, entonces vamos a comenzar hablando sobre qué es esta fenilcetonuria. Entonces, este corresponde sobre todo a un raro error congénito autosómico recesivo del metabolismo de la fenilalanina. Y este va a estar causado por variantes en el gen que codifica la fenilalanina hidroxilasa. Cabe resaltar que cuando se habla de autosómico recesivo, quiere decir que deben estar presentes dos copias de un gen anormal para que se desarrolle como tal la enfermedad o el rasgo. En cuanto a esta fenilalanina hidroxilasa, esta normalmente es la que convierte la fenilalanina en tirosina y va a requerir el cofactor tetrahidrobiopterina o BH4 y también va a requerir de oxígeno molecular y hierro. También cabe recalcar que este BH4 es muy importante porque pues va a participar en lo que es la degradación de la fenilalanina. Cuando se habla como tal de la deficiencia de esta hidroxilasa, de la PAH, esto va a conducir a lo que es a la acumulación de fenilalanina en la sangre y en el cerebro. Em, en cuanto al punto 2, si no se trata, la fenilcetonuria se va a caracterizar por una discapacidad intelectual irreversible, microcefalia, déficit motor, erupción eczematosa, autismo, convulsiones, problemas de desarrollo e incluso síntomas psiquiátricos. También debido a, digamos, o sea, a las concentraciones elevadas de fenilalanina en la sangre, estas van a estar pues fuertemente relacionadas con resultados neurocognitivos. Es decir, que pues los tratamientos existentes pues van a tener como objetivo disminuir las concentraciones de fenilalanina en la sangre, obviamente. Ya pasando al punto 3, la fenilcetonuria, pues primero fue identificada en 1934 por Folling y él detectó cuerpos de fenilcetona en la orina de los individuos afectados. Ya en 1953, una persona que se llamaba Bickel, ella informó por primera vez de la eficacia pues, de una dieta baja en fenilalanina en un niño con fenilcetonuria. Para la década de 1960, Guthrie desarrolló una prueba muy sencilla, pues para detectar la hiperfenilalanemia en grandes poblaciones. Esto llevó pues esto llevó a que pues la fenilcetonuria se convirtiera en el primer trastorno que se benefició del cribado neonatal como tal y pues su detección y su tratamiento tempranos pues evitaron el retraso mental. Pero, sin embargo, pues el cribado era pues solamente para la hiperfenilalanemia y pues esta se define como cualquier fenilalanina en sangre mayor a 120 microlitros de mol, no, sí, micrómetros de mol sobre litro, perdón. Por lo tanto, pues se podría decir que en cada criado neonatal positivo para fenilalanina, la deficiencia primaria de ella, o sea, la deficiencia primaria de la fenilalanina hidroxilasa debe distinguirse de otras causas de la hiperfenilalanemia.
En cuanto a la prevalencia de PKU en el punto 4, esta varía en todo el mundo claramente, pero pues en Europa la prevalencia media es de aproximadamente 1 de 10.000 recién nacidos, con una tasa más alta en algunos países como Irlanda y Turquía. Bueno, ya en cuanto al tratamiento, debido pues al cribado neonatal y al inicio del tratamiento poco después del nacimiento, los pacientes que se encuentran, bueno, los pacientes que adquirían los síntomas o fueron diagnosticados, se pueden encontrar después en un amplio rango normal de capacidad general, es decir, pues alcanzan niveles educativos más o menos esperados y pueden llevar una vida independiente como adultos. Pero en algunos pacientes aún pues se podrían producir déficits neuropsicológicos y problemas de comportamiento y sociales, y pues su nivel medio neurocognitivo siempre va a estar pues algo por debajo de la población en general. Ya para la importancia del tratamiento de la fenilcetonuria, pues esto se basa obviamente en una dieta baja en fenilalanina en combinación con suplementos de L-aminoácidos sin fenilalanina. Algunos centros de fenilcetonuria utilizan también el glicomacropéptido de caseína. Este se encuentra sobre todo en la leche, o los grandes aminoácidos neutros como suplementos dietéticos alternativos. Algunos pacientes suelen responder y son tratados con BH4, y esta pues va a actuar sobre todo como una chaperona farmacéutica, y normalmente esta se prescribe como dihidrocloruro de sapropterina. Y ya en cuanto a los posibles tratamientos o a los futuros tratamientos, estos pues se piensa que incluirían la sustitución enzimática y la terapia génica. Por último, pues quiero aclarar que el artículo como que afirma que el objetivo de estas directrices europeas fue ofrecer un estándar para el diagnóstico, el tratamiento y pues la atención que conduzcan a un resultado clínico y neuropsicológico óptimo y sin costes innecesarios. Puedes pasarla, por favor. Listo. Entonces, para el método, se pidió como tal al Comité Consultivo Científico de la Sociedad Europea de Fenilcetonuria y Trastornos Afines, que invitara a un grupo de expertos europeos en fenilcetonuria. Los 5 grupos de trabajo definieron preguntas clave sobre los temas siguientes que se ven en pantalla. Entonces, esto se trató el tratamiento nutricional y seguimiento bioquímico nutricional, resultados neurocognitivos, fenilcetonuria adulta y materna, fenilcetonuria diagnosticada tardíamente y no tratada, diagnóstico de fenilcetonuria, incluyendo el inicio del tratamiento, y tratamiento farmacológico de la fenilcetonuria. En cuanto al diagnóstico, la cuestión, pues como que se diría que es más importante, es que los niños con un resultado positivo del cribado neonatal deben ser pues claramente remitidos a un centro metabólico especializado con conocimientos y experiencia en los procedimientos de diagnóstico y estrategias de tratamiento precoz, pues para garantizar su mejor resultado. En cuanto a los individuos a los que no se les ha realizado este criado neonatal y que presentan un retraso en el desarrollo u otros síntomas que se relacionen con la enfermedad, pues deben someterse a un análisis de aminoácidos en plasma. ¿La puedes pasar, por favor? Listo, entonces, como para, o sea, un diagnóstico diferencial de la hiperfenilalaninemiia incluye sobre todo la ingesta elevada de proteínas naturales, la prematuridad, los defectos del metabolismo de la BH4 y las enfermedades hepáticas. Pero entonces, pues, por ejemplo, los pacientes con trastornos del metabolismo del BH4 incluyen la deficiencia de GTP ciclohidrolasa 1, la deficiencia de 6-piruvoyl tetrahidropterina sintasa, la deficiencia de dihidropteridina reductasa y la deficiencia de pterin 4-alfa carbinolamina deshidratada. Todos estos pueden presentar cualquier grado de hiperfenilalanemia. Bueno, también pues cabe resaltar que
con la excepción de la deficiencia de la DHPR, pues lo voy a decir en siglas porque los nombres son muy largos, entonces pues con la excepción de la deficiencia de esta, que puede detectarse por la determinación de la actividad de ella en las manchas de sangre seca. Todas las demás formas de deficiencia que nombré anteriormente, ellas pueden detectarse mediante patrones específicos, ya sea de patrones de terina en la orina o en las muestras de sangre seca. En los casos que pues llegue a haber un retraso en los resultados de los análisis de terinas y de PHR, también se puede realizar una prueba de carga de BH4 de 24 horas y esto pues puede permitir un diagnóstico más temprano de los pacientes con fenilcetonuria que responden a la BH4 como tal. El artículo nos dice que las muestras de sangre y orina deben tomarse antes de iniciar el tratamiento y antes de la carga de BH4, que la orina debe ser muestreada y almacenada en condiciones de oscuridad y almacenada también inmediatamente en un congelador. Por último, quiero recalcar que el diagnóstico precoz de las deficiencias bueno, de estas que mencioné anteriormente, GTPSH, PTPS, todas ellas pues pueden evitar daños cerebrales irreversibles mediante tratamiento farmacológico. Aquellos, por ejemplo, con deficiencia de PCD pueden estar en riesgo de desarrollar una diabetes no inmune tipo MODY o hipomagnesemia y también perder magnesio renal. Y por último, también el artículo sugiere la evaluación de los trastornos de BH4 en cualquier neonato o niño con problemas neurológicos de origen desconocido, incluso sin un aumento de fenilalanina o con un cribado neonatal negativo para el aumento de fenilalanina. Los dejo con mi compañera entonces. Buenos días. Bueno, vamos acá ya a empezar a hablar sobre el genotipado de dicha enfermedad. El gen que codifica la fenilalanina hidroxilasa, o sea, la PAH, que como le dijo mi compañera, pues anteriormente es la encargada de convertir esta fenilalanina en tirosina y requiere el cofactor tetrahidrobiopterina, BH4, del oxígeno molecular y del hierro. Este gen se encuentra principalmente en el cromosoma 12, brazo largo, región 2, banda 2 a la banda 4 y subbanda 1. Consta de 3 exones, 2 intrones, que cubren en total 100.000 pares de bases de datos genéticos. También se dice que existen más de 950 variantes de fenilalanina hidroxilasa y 60% de estas variantes son erróneas y por esto pues se dará una consecuencia que es un mal plegamiento de las proteínas y un deterioro de todas las funciones catalíticas. Aunque a pesar de todo esto se dice que la genotipificación del paciente no es esencial para el diagnóstico de la fenilcetonuria. Ahora hablando un poco más de BH4, el cual es el cofactor que utiliza PAH para convertir a tirosina a la fenilalanina y así regular los niveles de esta en sangre. Los pacientes que tienen un genotipo que se sabe que no va a responder a BH4 no deben someterse a la prueba de BH4. Por el contrario, los pacientes con un genotipo con 2 variaciones que responden a BH4 pueden pasar directamente a una prueba de tratamiento en lugar de una prueba de carga de BH4. Y en todos los demás pacientes sí se debe hacer una prueba de carga de BH4. El diagnóstico prenatal de esta fenilcetonuria es factible y todo el asesoramiento genético depende de las cuestiones ya sean éticas o religiosas de cada país y se debe considerar el genotipado del paciente para diagnosticar la capacidad de respuesta que tiene ante BH4 y así ayudar a definir el fenotipo metabólico de la enfermedad. ¿Puedes pasar, por favor? Ahora, respecto a la clasificación de la fenilcetonuria, PKU, aún no hay como una clasificación de fenotipos, no han llegado como a un consenso de esto, pero aún así, primero se desarrolló una prueba de PHE de fenilalanina para diferenciar todos los subtipos basándose en las respuestas entre 8 tipos de enfermedades de HPA, o sea, hiperfenilalanemia, de los cuales 5 estaban relacionados con la deficiencia de
de pH de la enzima, pero esto pues no se consideró ético, ya que aumentaba el nivel de fenilalanina. En segundo lugar, también se utilizaron pH sin tratar, por ejemplo, los medios en el momento del diagnóstico clínico para la fenotipicación de la prueba de detección de fenilcetonuria, que es la FCU. Pero en realidad todos estos criterios ya no ayudan a diagnosticar a los pacientes debido al momento del cribado neonatal, que es mucho más importante, ya que los pacientes normalmente iniciarán el tratamiento antes de alcanzar estas concentraciones mayores de fenilalanina. Siguiente, por favor. Ahora respecto a la tolerancia de todos los pacientes con PHE, se utiliza para diferenciar ya sea entre 3 o 4 fenotipos. La tolerancia exacta de esta va a ser muy difícil de determinar debido a todas las discrepancias que hay entre la ingesta real y la ingesta prescrita que los pacientes tienen. También los niveles de esta deben determinarse individual y regularmente. Para mantener los niveles de pH en sangre en el rango recomendado, los pacientes con pH pueden clasificarse como los pacientes que no requieren tratamiento y los que requieren dieta más BH4 o ambos. Se recomienda también que los niveles de fenilalanina se deben mantener de por vida. Por eso su consumo pues, debe limitarse para controlar los niveles. Es esencial para evitar los déficits de esta y de tirosina. Siguiente, por favor. El inicio del tratamiento. Se demostró que por cada 4 semanas de retraso en el inicio de este, se iba a dar una disminución en la puntuación del coeficiente intelectual en 4 puntos. Y como el daño neurológico comienza poco después del nacimiento, pues ya que el daño neurológico comienza poco después del nacimiento. También se comprobó que el tratamiento se da en los primeros años de vida, ya que así tendrá pues un mayor impacto sobre la salud de la persona que si el tratamiento se empieza en años posteriores. Pues mejor dicho, el tratamiento se recomienda que se inicie lo antes posible para así prevenir aún más el daño neurológico que causa esta enfermedad. Estas tres conceptos, 3 claves que vemos acá es como lo más importante, ya que cuando tenemos una pH en sangre no tratada mayor que 600 micrómetros de mol sobre litro deben ser tratados. Los pacientes con niveles de pH en sangre no tratados menor de 360 deben permanecer sin tratamiento porque pues esto no se considera como un indicativo grave de enfermedad, pero como las concentraciones de esta fenilalanina en sangre aumentan con la edad, los pacientes con estos niveles deben ser monitorizados con frecuencia baja durante al menos el primer año de vida. Y personas con HPA pero con niveles de pH menores a 360 sin tratamiento tenían puntuaciones en las pruebas neuropsicológicas que se hicieron muy similares a las de los individuos de control, ya que los pacientes con HPA tienen una edad media más baja que los pacientes de control. Siguiente, por favor. Bueno, acá se realizaron como algunas investigaciones y se observó una tendencia hacia un cociente intelectual más bajo en pacientes que tenían niveles más altos de pH y por esto se recomendó un tratamiento para mantener estos niveles de pH menor a 400 durante la niñez en todas las formas de fenilcetonuria. También se predijo que por cada aumento de 100 micromol sobre litro en la pH media, el coeficiente intelectual iba a disminuir en 6 puntos. Pero pues este experimento se hizo como en grupos muy pequeños y no fue tan significativo estadísticamente. En otra investigación que incluía pacientes con concentraciones de pH no tratada de 600 micromol sobre litro, se observaron que 10 niños con niveles de pH entre 360 y 600 no se desempeñaron tan bien como los niños de control que estaban sanos.
pero pues todos estos datos no fueron como tan significativos ya que eran muy limitados. Siguiente, por favor. Acá hay como, ya están como las recomendaciones. Una de las recomendaciones es que los pacientes con una concentración de pH sin tratar que esté entre 360 y 600 sean tratados durante los primeros 12 años de edad, porque pues un buen control metabólico durante la infancia es muy esencial para prevenir el deterioro de la función cognitiva más adelante. Para los pacientes mayores o iguales a 12 años con niveles de pH no tratados menores de 600, se recomienda un seguimiento con una frecuencia más baja, pero pues esto se recomienda mayormente en mujeres debido a los riesgos que tienen estas en la fenilcetonuria materna cuando los niveles de fenilalanina en sangre son mayores a 360. Por esto pues dice que las mujeres durante la edad fértil o durante el embarazo deben tener un tratamiento dietético y una terapia con BH4. Los pacientes que tienen niveles de fenilalanina en sangre no tratados superior a 360 debe ser tratado y el tratamiento no se recomienda cuando la fenilalanina en sangre no tratada tiene niveles inferiores a 350. En conclusión, se debe empezar el tratamiento tan pronto como sea posible y el monitoreo de fenilalanina en sangre a una baja frecuencia hasta un año de edad como mínimo es recomendado para determinar si estos niveles sobrepasan los 360. Siguiente, por favor. El tratamiento de por vida, pues se comprobó que un tratamiento temprano iba a ayudar a prevenir el desarrollo de la discapacidad intelectual profunda por este gran aporte que tiene el tratamiento en cuanto al control de los niveles de fenilalanina en sangre. No se debe interrumpirlo durante la niñez ni durante la preadolescencia. Pero pues la pregunta que se hace es como si se debe seguir recibiendo este tratamiento en la edad adulta. Pues en realidad aún no hay experimentos que distingan los niveles de fenilalanina durante las diferentes fases de la vida, durante la niñez, durante la adolescencia, edad adulta. Pero se pudo observar que los adultos que se trataron desde pequeños, de forma temprana, y continuamente tenían una calidad de vida relacionada con la salud normal y se demostró un mayor riesgo de bajo coeficiente intelectual con el aumento de los niveles de pH a lo largo de la vida. Existieron como tres grupos de pacientes. Los pacientes que tenían una dieta relajada, la calidad de vida relacionada con la salud era buena en algunos adultos, pero otros sí sufrían como de estrés emocional severo. Los pacientes que fueron tratados tempranamente tuvieron un coeficiente intelectual y un procesamiento de la información y atención muy constante durante toda su vida, pero los adultos que tenían fenilcetonuria y que interrumpieron la dieta baja en fenilalanina durante la adolescencia mostraron como tiempos de reacción más lentos, peores resultados en la capacidad intelectual, en los puntajes de pruebas de rendimiento y el aumento de las tasas de problemas médicos y de conducta, etc. Pero pues todo esto mejoró en el momento en que se reinstituyó la dieta restringida en fenilalanina con suplementos de aminoácidos libres de esta. Siguiente, por favor. Bueno, para terminar, sobre esto hay algunas cosas como que aún no están claras, como son estas taras que podemos ver, que cuántos adultos experimentan resultados subóptimos que tienen un impacto en el funcionamiento diario, aún no está claro. ¿Qué consecuencias durante la edad adulta se ven a los niveles de fenilalanina antes o durante esta? ¿Y cuáles consecuencias mejoran al disminuir esta en sangre? Y si los niveles de pH durante la edad adulta afectarán el resultado en pacientes de edad avanzada. Una recomendación es que se ha demostrado que volver a las restricciones dietéticas mejora la calidad de vida en muchos de los adultos con fenilcetonuria. También se ha estudiado que tanto el tratamiento de por vida es recomendado para cualquier paciente con esta enfermedad. Siguiente. Y sobre el seguimiento de por vida, pues como lo he dicho antes, ha informado que algunos adultos que no han sido tratados de manera temprana y continua
desarrollan complicaciones neurológicas mucho más graves como la leucoencefalopatía, parapesia espástica, reflejos enérgicos, temblor, Parkinson, síntomas psiquiátricos y pérdida de visión. Y muchos adultos con fenilcetonuria tienen una dieta similar a la vegana, pero cuando ellos no toman estos suplementos de aminoácidos libres de PHE pueden tener riesgos de deficiencias de micronutrientes. Algunos también experimentan sobrepeso u obesidad, pero pues aún no se sabe si habrá más complicaciones cuando los pacientes son adultos y avancen en la edad. Por lo que la fenilcetonuria se recomienda un seguimiento de por vida para detectar más fáciles complicaciones a largo plazo en cualquier etapa de la vida y brindar el apoyo adecuado a los pacientes. Todos estos pacientes adultos con fenilcetonuria deben seguir un seguimiento sistemático de por vida en centros metabólicos especializados. Ya. Bien, ahora inmiscuyéndonos en los objetivos del tratamiento y del seguimiento, se revisó todo el funcionamiento neurocognitivo, que esto hace referencia a la conducta, aprendizaje, atención, lenguaje, memoria, y en cuanto a la parte psicosocial, que comprende todo lo relacionado con el sujeto y su relación con el entorno. Y todos estos valores deben estar dentro de un rango normal. El objetivo fue divisar que el nivel de PHE o fenilalanina en sangre, es decir, en plasma, esté en un rango de tratamiento conforme a la edad. El nivel inferior de fenilalanina sería de 120 micromoles sobre litros, creando ciertas consecuencias adversas al disminuirse este PHE. ¿Por qué? Porque los niveles bajos de fenilalanina o inferiores no son sensibles a la prueba de Guthrie, que les voy a hablar más adelante, y ahora se tiene un datico en cuenta, que disminuye el pH durante todo el día, a lo largo de todo el día en su transcurso, y aumenta pH en sangre temprano en la mañana preprandialmente, es decir, luego del ayuno nocturno, antes de desayunar, de tomar la primera comida del día, está muy elevado. No hubo un consenso para llegar al objetivo máximo de pH y en el tratamiento de PQU, que sería la fenilcetonuria, hubo ciertos obstáculos. Siguiente. Las pruebas antes y ahora. Bien, la prueba de Guthrie que les mencioné hace un momento, también llamada semicuantitativa o análisis de enzimas fluorométricas más confiables, no era tan segura para diagnosticar el pH en bajas proporciones, en bajas cantidades. Mientras que ahora las pruebas actuales comprenden la cromatografía líquida de mayor rendimiento y la espectrometría de masas en tándem, que es como lo más preciso. Las muestras de pH se obtienen en suero venoso, en plasma venoso o en DBS o análisis de sangre seca o las gotas de sangre seca. Ese es el último método más actual. Él está en el culmen, el cual es colosal y crucial de ver porque antes se medían los niveles plasmáticos de pH, como lo dije, en suero venoso y plasma venoso. Pero ahora esta nueva técnica del DBS del 8 al 26% menos que el plasma y es una variación de medición cuando tomamos hematocritos, volumen de DBS y la ubicación del punzón. Tiene ciertos rangos de variación. Unos factores los que no se tuvieron en cuenta porque para no causar confusiones fueron los factores demográficos, los cuales eran inexistentes, como la educación materna, el nivel socioeconómico, la edad de inicio del tratamiento. Ahora sí, adentrándonos en todos los metaanálisis empleados, tenemos el de Albrecht.
el cual realizó 20 estudios evaluando el volumen neuropsicológico en 7 categorías. Él tomó 509 pacientes con fenilcetonuria, PKU, y de los cuales distinguió 3 grupos, 229 niños, 106 adolescentes y 174 adultos. Y a su vez tomó 443 controles de sanos, que no generaban variaciones cuando la fenilalanina estaba en niños de 7 a 13 años en 320 micromoles sobre litros y en adolescentes de 13 a 18 años en 570 micromoles sobre litros. Luego tenemos que Weisbrink hizo un metaanálisis para identificar coeficiente intelectual o CI y fenilalanina en 40 publicaciones diferentes. Posteriormente, von Esbeck, este fue Wiggold, el de los adultos con PKU, los cuales más jóvenes, es decir, los de menor de 32 años, se tomó una muestra de 28 pacientes, en la cual había una fenilalanina anual media entre 496 y 707, y los menos jóvenes, es decir, los mayores de 32 años, se tomó una muestra de 29 pacientes. Este fue el grupo que más relajó la dieta a 10 años y la fenilalanina anual media estuvo entre 750 y 1038. Ahora sí nos vamos con von Esbeck, el cual realizó 17 estudios con 432 pacientes con PKU de 2 a 32 años, el cual este grupo tenía un CI o un coeficiente intelectual menor de 85. ¿Qué tomó? Hubo ciertas probabilidades de acuerdo a un rango. ¿Cuál fue ese rango? 12 meses antes de medir el CI, el coeficiente intelectual, menos de 85 puntos y 6 semanas después se le hizo el seguimiento. La probabilidad que hubo fue que 15% de la población fuera sana o los controles, 14% pacientes con PKU mayores o iguales de 6 años, teniendo un pHE de 400 micromoles sobre litros, 20% pacientes con PKU con un nivel de fenilalanina de 600 micromoles sobre litros. Antes los menores de 6 años de edad, que era el 19%, tenían fenilalanina de 600 micromoles sobre litros. Y el 30% tuvo un valor de fenilalanina de 600 micromoles sobre litros sustituta. El pHE durante la infancia aumentó y el coeficiente intelectual posterior también. Estas dos tienen relación, mientras que en lo que no hubo relación fue entre el pHE y el coeficiente intelectual. Albert y Weisbrink denominaron que el pHE es mayor de 320 de 7 a 13 años y 423 micromoles sobre litros del nacimiento a los 6 a 12 años. Von Esbeck dijo que la media de 400 micromoles sobre litro era menor de 6 años, es decir, muy alto, y había mucho más riesgo de que el coeficiente intelectual estuviese menor de 85. Como sabemos, un metaanálisis es un estudio no experimental con cohortes de historias, cohortes históricos, diseños transversales, series de casos y análisis. Von Esbeck y Weisbrink, lo que decía anteriormente, mayor de 12 años, el pHE 360 como un objetivo superior. Indirectamente, el pHE no afecta durante la adolescencia a un paciente con un buen control metabólico durante toda su infancia y no es suficientemente sólida, puesto que si es diferente el pHE de 360, se necesita una colaboración internacional. Dicho esto, tenemos que para que el control metabólico sea alto, Smith hizo otro metaanálisis junto con Albrecht de 4 grupos de pacientes con PKU y una muestra de 31 pacientes con la edad de 9 años. El grupo A, con un control metabólico bueno, va hasta los 9 años, desde el nacimiento hasta los 9 años, y cuya pHE es de 240 micromoles sobre litros.
El grupo B también tuvo un buen control metabólico hasta los 9 años y la fenilalanina de estos osciló en 620 micromoles sobre litros y aquí se tomó una muestra de 30 pacientes. Y C y D no tuvieron un buen control metabólico y su pH fue de 520 micromoles y 970 micromoles sobre litros. Ese fue el rango en el cual osciló. Y el mejor control fue el A. ¿Por qué? Porque en las pruebas de atención sostenida y velocidad de cálculo eran mucho más rápidos. Diamond hizo otro estudio, otro metaanálisis con 27 pacientes con PQ 6 meses, de los 6 meses a los 7 años. Y antes de la prueba estaba en 360 a 600 micromoles sobre litros. También tenemos que era mucho más significativo cuando el pH era menor de 360 micromoles sobre litros. Y el pH, según Leuci, que hizo el estudio con 9 pacientes con PKU, el cual dio una fenilalanina mayor de 400 micromoles sobre litros y 5 pacientes con PKU de menos de 400 micromoles sobre litros y unos controles de coeficiente intelectual en la edad de 8 a 13 años por 7 pruebas, pero no todas fueron significativas, entonces por eso no son como tan relevantes. Leucid dijo que el pH menor de 400 micromoles sobre litros era comparable con los controles, excepto el Elitors prueba de laberinto porcentual. Y Huybrechts dijo que era más significativo, menos de 360, siendo fenilalanina con una muestra de 29 sujetos, de 29 pacientes, era muy significativo, mientras que no era tan significativo que fuera mayor de 360. También vamos a tener que Jaja, así se llamaba el autor de otro metaanálisis, lo hizo con 3 grupos de PKU de 6 a 15 años. Y la fenilalanina y los controles se tomó una muestra de 73 pacientes. La fenilalanina estuvo menor o igual de 240 micromoles sobre litros en una muestra de 10 pacientes y este fue el desempeño mejor que los otros dos y fue igual a los controles. ¿Por qué? Porque estos dos no fueron clínicamente significativos, porque estuvieron entre 240 y 360 micromoles sobre litros con una muestra de 33 pacientes y mayor de 360 micromoles sobre litros con una muestra de 21 pacientes. Moyle hizo un metaanálisis de pruebas neuropsicológicas donde compromete toda la interpretación de resultados de que PKU combina niños, adolescentes y adultos, porque esa era una aberración, que se tomaban grupos por aparte y no un conglomerado de todos. Aquí se realizó 11 artículos de adolescentes entre 13 y 18 años y adultos mayores de 18 años y la adherencia dietética no fue uniforme porque habían ciertos criterios de emparejamiento y tipos de grupos de control. Ya a manera de resultados, los pacientes con PKU continuamente, sin corregir la adherencia al tratamiento, no tenían una debilidad significativa en la memoria de trabajo. Probablemente esté reducido su funcionamiento de las diferentes funciones cognitivas como coeficiente intelectual, atención, inhibición, velocidad de procesamiento y control motor comparado con los controles, es decir, con los sanos. Wiggold miró en adultos que su PKU en tratamiento temprano, su desempeño en cuanto a los 28 pacientes menores de 32 años era menos edad adulta. Y su desempeño neurológico y neuropsicológico se adaptó al tratamiento temprano, mientras que el grupo de los mayores de 32 años, la muestra fue de unos 29 pacientes y ellos relajaron mayormente la dieta a 10 años. Entonces, por ende, su desempeño fue más lento en las pruebas de procesamiento de información relacionado con la relajación temprana de la dieta. Y su pH estuvo entre 750 y 1038 micromoles sobre litros.
Hubo un PHE entre los 11 y los 16 años a 5 años en edad adulta con un constante desempeño. Y el grupo de menor de 32 años ya había dicho los niveles de fenilalanina. También tenemos que Albrecht denominó que el pH de 570 micromoles sobre litros era como el ideal para él. Wiggle dijo que el pH entre 496 y 706 micromoles sobre litros de 11 a 16 años estuvo enmarcado en esos valores. Y Fonnesbeck y Weisbrink fueron los más difíciles de fenilalanina porque se midieron toda la vida. Los mayores de 12 años, la fenilalanina estuvo en un valor de 360 micromoles sobre litros y el objetivo superior de fenilalanina fue este. En la actualidad, actualmente, disminuye la fenilalanina de un objetivo superior de 360 y de esta manera no es suficientemente sólida. Relacionando entre resultados neuropsicológicos, neurocognitivos y la fenilalanina en sangre, si son diferentes de 360, se necesita una colaboración internacional. Indirectamente, no hay un efecto de fenilalanina durante la adolescencia en pacientes que tenían un buen control metabólico durante la infancia. Durante la infancia, como lo decía Smith y sus 4 grupos A, B, C y D de control metabólico, donde la fue el de mayor control metabólico y mayor rendimiento en pruebas de atención sostenida y velocidad de cálculo. Ahora los dejo con mi compañera. Bien, yo les estaré hablando. Ok, bueno, yo les estaré explicando acerca de los niveles objetivos de pH durante la edad adulta. Recordemos acá que el tratamiento de la fenilcetonuria en pacientes adultos ocurre parecido al de los niños. Consiste en regular los niveles de fenilalanina, limitando su ingestión para lograr un funcionamiento neurocognitivo y psicosocial normal. Y aunque en los pacientes con fenilcetonuria la concentración de pH en sangre es el resultado de la actividad residual o nula de la enzima fenilalanina hidroxilasa, aún no se comprende completamente qué resultados de pH en adultos estén asociados con los niveles aumentados durante la edad adulta. Y no hay estudios longitudinales controlados que ayuden a determinar los niveles óptimos de pH en sangre. Sin embargo, según la evidencia de este artículo, indica que alrededor de unos 600 micromoles por litro como el nivel objetivo superior, mientras que no se pudo encontrar ningún estudio que respalde un nivel de pH en sangre objetivo superior de 360 micromoles. Los niveles más altos de pH empeoraron significativamente el estado de ánimo y la atención sostenida. Además, se reconoció que un nivel objetivo superior de fenilalanina de 600 micromoles sobre litros va a aumentar la carga dietética de la atención y puede presentar más desafíos para los pacientes que regresen al tratamiento dietético, pero pues este no fue un factor limitante para recomendar este nivel de pH objetivo superior. ¿Puedes pasarla, por favor? Ok, el marcador bioquímico que se utiliza para la evaluación del control metabólico consistió en medir los niveles de fenilalanina en sangre y con ellos se ajustan los tratamientos. Sin embargo, el efecto de un solo nivel de pH fuera del rango objetivo no se puede medir fácilmente. Las fluctuaciones de la pH durante las 24 horas parecen estar más relacionadas con la administración desigual de los suplementos de L-aminoácidos libres de pH
en lugar del estado de ayuno postprandial o en la distribución desigual de asignación de proteínas naturales. Según las directrices que menciona el artículo, aún no existe evidencia suficiente que apoye a la evaluación rutinaria de las fluctuaciones de pHe y las medidas de proporción fenilalanina y tirosina en la fenilcetonuria. Además, en otro estudio se informó de una asociación de esta relación de fenilalanina y tirosina con varios aspectos del funcionamiento cognitivo en un grupo de 18 pacientes con esta enfermedad. Nuevamente, fue difícil distinguir entre el efecto de esta relación y los niveles elevados de pHe. Probablemente la relación entre la fenilalanina y la tirosina sea útil, pero como la concentración de la tirosina depende del momento en que se realice las tomas de muestras de sangre, el marcador solo tiene valor si se mide después de un ayuno nocturno, por lo que queda por determinar el valor exacto de la relación de pHe y tirosina, además de las mediciones de pHe en sangre. Siguiente, por favor. Siguiente. Ángela. Listo, gracias. Bueno, otro aspecto importante para el control de esta enfermedad consiste en mantener monitoreado con muestras de sangre a los pacientes en el hogar y con visitas ambulatorias. Entonces, el seguimiento regular de estos pacientes durante toda la vida es crucial para lograr un buen control metabólico, sobre todo en la adolescencia, ya que está bien establecido que el control de la pH en sangre se deteriora. Después de los 12 años, los pacientes con fenilcetonuria deben aspirar a niveles de pH en sangre entre los 120 y los 60 micromol sobre litros. En el artículo nos sugieren algunas frecuencias mínimas de muestreo de sangre y visitas ambulatorias mínimas por cada grupo de edad que vemos en las tablas de la diapositiva. Entonces, durante el primer año de vida y durante el periodo previo a la concepción y el embarazo, se recomienda realizar muestras de sangre semanalmente. En la niñez, es decir, entre los primeros 12 años de vida, se recomienda quincenalmente, y en pacientes mayores de 12 años, las muestras de sangre deben realizarse cada mes. Es importante que las muestras de sangre de fenilalanina se obtengan a la misma hora del día para estimar el valor de la pH más alto del día y los niveles de tirosina confiables. Se deben recolectar estas muestras por la mañana después de ayunar durante toda la noche, debido a que los niveles de tirosina en sangre tomados en diferentes momentos podrían aumentar por la ingesta de tirosina de los suplementos de L-aminoácidos libres de fenilalanina. Y con respecto a las visitas ambulatorias, estas deben realizarse con su respectivo control del historial médico y dietético, también de una evaluación de la antropometría, incluida la estimación del índice de masa corporal y un examen físico y neurológico, especialmente observando cada signo clínicos de toxicidad y deficiencia de nutrientes. Siguiente, por favor. Bueno, algo muy importante también en el tratamiento de la fenilcetonuria es que todos los pacientes deben ser tratados en un centro metabólico especializado. Los profesionales sanitarios mínimos dentro de un equipo para pacientes de todas las edades deben ser un especialista en metabolismo y un dietista experimentado. El proceso de transferencia de niños al cuidado de adultos debe llevarse a cabo bajo un esquema cuidadosamente estructurado. Acá, durante este tiempo, se debe cambiar de ser dirigido por el padre o el cuidador a ser controlado netamente por el paciente. Y este último proceso debe ocurrir incluso si el paciente permanece en el servicio de pediatría. Cada paciente va a requerir de un plan detallado, individualizado
y muy bien estructurado, ya que se ha demostrado que en la fenilcetonuria, que con una planeación cuidadosa, una estrecha relación entre los equipos pediátricos y adultos y la participación del paciente y el cuidador, que la mayoría de estos pacientes pueden realizar una transición satisfactoria a la atención en adultos. Siguiente, por favor. Siguiente. Ángela. Ángela, ¿puedes pasar? Listo, gracias. Bueno, ya para finalizar, con respecto al estado nutricional de los pacientes, este va a variar según la gravedad de la enfermedad y el tipo del tratamiento, con excepción de los pacientes que llevan una dieta normal y a pacientes que responden completamente a la BH4, la mayoría va a seguir una dieta baja en proteínas naturales con fuentes de proteínas animales limitadas o nulas. La principal fuente de micronutrientes son los L-aminoácidos suplementados sin PHE. Si ocurre una mala ingestión de estos, podrá aumentar el riesgo de deficiencia de micronutrientes, como por ejemplo el hierro, el zinc y el selenio, y de vitaminas como la vitamina B12, debido a que esta solo se encuentra en alimentos de origen animal. En cuanto a los síntomas clínicos de la deficiencia de nutrientes, rara vez se informan y se describen principalmente para la deficiencia de la vitamina B12 en pacientes que han reducido o suspendido la suplementación de micronutrientes o de los suplementos de L-aminoácidos libres de PHE, mientras seguían un estilo de vida vegano. Por eso es fundamental que el seguimiento nutricional se lleve a cabo con el monitoreo de antropometría, con el índice de masa corporal, los signos clínicos de deficiencia de micronutrientes y la ingesta de nutrientes y biomarcadores biológicos para detectar un exceso o una deficiencia de estos micronutrientes subclínicos. Muchas gracias.